Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y en el vídeo de hoy vamos a ver la partida entre Alireza Firuza y Caruana del Tata Steel Masters. La partida empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil C4 entramos directamente en una italiana por parte de Firuza, una de las aperturas que más se emplean en la élite en estos momentos. Alfil C5 por parte de Caruana, ya sabéis que de hacer caballo F6 se permite también la posibilidad de caballo G5 de las blancas y por eso muchos jugadores de las negras prefieren hacer alfil C5 para más tarde seguir con caballo F6 e intentar transponer a la misma línea. C3 de las blancas, caballo F6. La diferencia de este orden de alfil C5 es que en esta posición en concreto existe la posibilidad extra de hacer la jugada de 4. Como digo, si haces caballo F6 primero y un alfil C5, deja la posibilidad de caballo G5 y en este orden deja la posibilidad de D4. En este caso, Firuza decidió transponer a lo que sería la italiana normal tras la jugada D3, D6, jugada natural por parte de Caruana, jugada que también tranquiliza un poco al blanco de cara que ya, digamos que el negro muestra sus cartas de cara que no va a jugar D5, es decir, una vez que has hecho D6 no vas a hacer D5 en dos tiempos, con lo cual el blanco ya no tiene que preocuparse por esa idea de las negras. Enroque de Firuza, jugada normal, y H6 por parte de Caruana. Ya sabéis que H6 se suele hacer en este tipo de italianas con dos ideas. La principal y más lógica es básicamente evitar la idea alfil G5, que es una de las ideas más recurrentes en este tipo de posiciones, aunque no se hace siempre. Y la otra idea es muchas veces incluso aprovechar ese peón de H6 para realizar un avance del estilo G5, aunque por lo general para que ese G5 sea bueno, como mínimo el caballo de las blancas tiene que estar situado en D2 para que el blanco no pueda romper en D4. Torre 1 por parte de Firuza. De nuevo, jugada muy natural, defiende el peón D4, deja la casilla F1 libre para que el caballito pueda llegar a pasar y mantiene la posibilidad de D4, es decir, a una jugada como G5 no tendría mucho sentido ya que, como digo, el blanco podría hacer D4, al no estar el caballo en el medio la dama no bloquea el paso. Enroque de Caruana, después de esta jugada, Firuza ya no tiene que tener cuidado de ese G5, ya es una jugada que no va a pasar. Esa jugada normalmente se hace con el rey en el centro, incluso intentándose enrocar largo y caballo de 2 de Firuza, que en este orden sí que se puede realizar. Idea, caballo F1, caballo G3 y preparar D4 cuanto antes, ¿no? Y aquí hay muchas maneras de jugar, ya sabéis, la italiana es una de las aperturas que más órdenes hay. Aquí se han probado jugadas como A6, A5, Torre 8, pero Caruana pues trae una ideita nueva. Decide hacer la jugada alfil B6. Digo idea nueva, por supuesto se ha jugado, pero simplemente se juega un poco menos que las otras. Y es que realmente tras la jugada A6 o A5 muchas veces intentas colocar ese alfil en la casilla 7. Ventaja de tener el alfil en la casilla B6. Bueno, directamente, para empezar, cuando te hacen D4, si te la llegan a hacer, no te la hacen con tiempo. Cuando te hacen B4, si te la llegan a hacer, tampoco te la hacen con tiempo. Problema que tiene el alfil en B6 en diferencia a A7, por ejemplo, que es la casilla en la que suele acabar. En algún momento, cuando te hagan la jugada caballo C4, te van a estar presionando el alfil y es probable que vayas a perder también un tiempo por el hecho de tener el alfil ahí. Firuza decidió hacer A4 y A5 por parte de Caruana, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Anand es un jugador que ha llegado muchas veces a esta posición y decide jugarla con A6 y tras A4 muchas veces emplea esta idea de A5, pues básicamente llegaríamos a la misma posición con el alfil en B6, que como digo, tiene esas pequeñas diferencias. Cuando llega un caballo a C4 te lo van a atacar, pero por otra parte nunca va a existir una idea del estilo D4 ganándote un tiempo al alfil. Firuza decide colocar el alfil en B5, jugada curiosa, jugada que se suele realizar especialmente cuando te hacen alfil E6 y no directamente, pero Firuza decide emplear directamente. Deja ya vacante la casilla C4 para que ese caballo de 2 pueda llegar a colonizarla en algún momento y de momento Caruana no se preocupa y hace la jugada caballo G4. Esta es la típica jugada que con un alfil en C5 sería más difícil de hacer por lo que os he comentado. Siempre sería más fácil para las blancas organizarse y realizar una jugada del estilo D4. De momento no se puede D4 porque perdieron peón, así que hay que defender de alguna manera ese peoncito de F2. Y para esto Firuza decide emplear la jugada torre 2, que directamente si caballo por, pues torre por y llegaremos a la típica posición con dos piezas y peón por la torre, donde por lo general está mejor el blanco. Y aquí Caruana decide hacer una idea muy interesante, que es caballo E7,
con la idea básicamente de llevar rápido el caballo a G6, desde donde, bueno, tiene saltos a F4, sobre todo teniendo en cuenta que la torre está en E2, y además después de esta jugada el alfil queda aquí a una diagonal bastante vacía, y después de la jugada C6, jugada que es muy típica de las negras, el negro también va a ganar un tiempo, así que es una reorganización de piezas bastante buena por parte caruana. Realmente no es la mejor jugada y no digo que caballo 7 sea mala, de hecho lleva una buena posición para las negras, pero es que el negro podría ya empezar casi a luchar por la ventaja después de la jugada F5. El hecho de que el alfil haya abandonado esta diagonal para colocarse aquí y el que además este peón esté en H6 controlando las posibilidades de algún caballo G5, ese tipo de jugada, hacen que F5 sea realmente una jugada muy buena. Después de H3 y caballo F6, si os fijáis, el negro tiene buen desarrollo de piezas, tiene un peón más ahora luchando por el centro, en este caso el peón de F, se va a abrir la posición, el alfil se va a combinar bien con la torre sobre el punto F2 y las piezas de las negras realmente tienen una actividad muy buena. De hecho, ya digo yo que personalmente me gusta ya más la posición de las negras en este momento. En cualquier caso, Caruana decidió no jugar F5 e hizo una jugada más tranquila, como digo, caballo E7, jugada perfectamente buena, pero que no desequilibra tanto la posición por el momento. D4 de Firuza. Problema de la jugada caballo E7 es que el caballo deja de controlar D4 y por lo tanto ahora sí que es una jugada posible. Realmente tampoco pasa nada y es que por mucho que D4 sea posible, si os fijáis todavía el blanco no tiene las piezas todo lo bien coordinadas que le gustaría. No ha sacado el alfil de C1, el caballo E2 sigue, no se ha colocado en F1 todavía. El alfil en B5, como digo, no apunta demasiado. La torre N2 está rara, así que es un D4 un poco forzado que realmente no está demasiado claro si es suficiente. Caballo G6 de Caruana, jugada que directamente planea saltar a la casilla F4 y por lo tanto caballo F1 de Firuza para evitarlo. Y es que ahora una jugada como caballo F4, tras alfil por y peón por, se quedará aquí una estructura muy sólida, defendida en el centro, con lo cual ese alfil de B6 empezaría a chocar con ella y después de una jugada como dama de 2 que ataca al peón, no es fácil defenderlo, una jugada como dama F6 se encontraría con H3. El negro tendría que debilitarse más con algo del estilo G5 y después de una jugada como torre 1, el blanco tiene las piezas muy bien colocadas, va a venir con alfil de 3, va a preparar un E5 en algún momento y lo más probable es que se quede con una posición muy pero que muy buena. Como veis, es verdad que el negro tiene pareja de alfiles, pero es que este alfil es bastante malo, el blanco tiene un control del centro muy bueno y el rey de las negras está bastante débil. Pero aquí Caruana encontró la mejor jugada, en este caso la jugada D5 para luchar por el centro. D5 es una jugada que es buena porque aprovecha que las piezas del blanco están muy desorganizadas. Es decir, como digo, el alfil todavía no se ha movido, la torre N2 está rara, el alfil en B5 está rara, todas las piezas del blanco están situadas en sitios bastante raros. Se amenaza directamente jugadas del estilo de por E, seguido de alfil F5, E4, ganándote mucho tiempo, así que el blanco tiene que hacer algo para remediar. En la partida Firuza decidió hacer E por D, que es la mejor jugada. D por E, por ejemplo, jugada que puede parecer natural, sería prácticamente perdedora, y es que tras D por E4, el hecho de que la dama no esté defendida porque no se ha movido el alfil, hace que la posición del blanco ya sea muy mala. Si dama por D8, podríamos ir con torre por D8, no se puede comer en E4 porque el punto F2 estaría en el aire, el caballo no tiene buena casilla, luego caería el peón D5 y la posición del blanco, como digo, estaría perdida. Con lo cual, E por D5, buena jugada de Firuza, y la idea de Caruana era comer ahora en D4. Al haberlo hecho en este orden, si lo haces en este orden, por ejemplo, tras C por D, C por D y D5, la diferencia es que el blanco tiene la opción extra de hacer E5. Por eso muchas veces en este tipo de posiciones se hace primero D5 y solo cuando te comen, entonces comes en D4 y has quitado esa opción extra que tiene el blanco. Y es que realmente el peón de D4 va a haber que retomarlo, ya sea con H3 previo o sin él. Firuza se cansa ya de tener ese caballo en G4, realiza la jugada H3, caballo F6 natural, caballo por D4 y caballo por D5. Y llegamos a esta posición. Posición casi simétrica, pero posición en la que, si os fijáis, creo que el negro tiene las piezas mejor colocadas. ¿Por qué? Sobre todo por este alfil de B5 y esta torre N2. Y también los caballos. Los caballos están ya perfectamente organizados para saltarte a G5, desde donde luego te puede venir una dama muy rápido a G5 o H4, atacarte. El caballo de D4 de las blancas no está de momento en su mejor casilla, porque le puedes echar con un C5 bastante fácil y este caballo no puede ir a B5 porque hay un alfil ahí, mientras que una jugada como C4 sí que tengo yo la casilla B4 que es bastante buena para mi caballo. El alfil en B5 no hace nada, además te viene un C6 a la siguiente ganándote un tiempo, desde donde luego podré reubicar este alfil para intentar darte algún mate sobre H2, así que como digo, me parece que la posición del negro es bastante más armoniosa en este momento. Firuza hace torre 1 básicamente para quitarse de ese salto que había en F4 y de igual manera Caruana coloca el caballo en F4. Y es que realmente después de esta jugada, si os fijáis, ya hay mucha concentración de piezas de las negras que están
apuntando hacia el flanco de rey y por lo tanto ya una jugada del estilo caballo por G2 empieza a ser una realidad. Parece que no vale directamente, pero como digo, como mínimo el blanco tiene que empezar a considerarla. De hecho vais a ver que después de la jugada alfil E3 por parte de Firuza, jugada natural, ya por ejemplo aquí caballo por G2 parece que era interesante, más o menos lo he mirado y las líneas acaban aproximadamente en tablas, pero es que después de la siguiente jugada va a ser ganadora. Caruana hizo C6 y ahora única jugada muy difícil de Firuza era alfil E2. Como digo, alfil E2 es una jugada muy difícil porque estás colocando el alfil delante de la torre que tienes en la columna abierta, porque estás colocando el alfil en una casilla que te lo pueden comer y das la pareja alfiles, pero tiene la ventaja de que está más cerquita de nuestro rey. La diferencia sobre todo sobre la partida es que tras caballo por G2, rey por G2 y dama H4, aquí existiría la posibilidad de traer alfil muy rápido a la defensa con la jugada alfil G4 y parece que el blanco estaría ganando. Por supuesto está ganando en esta línea, no tienes que dar el caballo por G2 ni mucho menos. El negro podría hacer una jugada natural como dama F6, seguir sacando las piezas y me sigue pareciendo que la posición del negro es mucho más armoniosa y sobre todo que sus piezas están mucho mejor colocadas y tiene más amenaza. En la partida Firuza colocó el alfil en C4, lo cual es un error que le podía haber costado directamente la partida. Tened en cuenta ya para empezar que el alfil en C4 es una pieza que está indefensa. El peón de G2 podríamos decir que está indefenso porque en general las piezas que están solo defendidas por un rey suelen estar más indefensas que otras por el hecho de que el rey es una pieza que de por sí no está indicada para defender peones, ¿no? En esta posición, de hecho, Caruana hizo la jugada alfil C7, pero era ya muy fuerte caballo por G2 y de hecho creo que el cálculo tampoco es tan complicado. Después de caballo por G2 habría que hacer, lógicamente, rey por G2 y vendría dama H4. No puedes permitir que te hagan alfil por H3 en la siguiente, porque te están comiendo absolutamente todas las piezas y parece que no termina de haber una manera buena de defender este peón. Por ejemplo, dama F3, que es la primera jugada que se nos viene a la cabeza para defender el peón, tiene el problema de que ahora, al existir ese alfil en C4, tras la jugada caballo E5, la dama no se puede centrar en defender el alfil de C4 y en defender el peón de H3, con lo cual la partida ya estaría de nuevo perdida para las blancas. Dama F3 no se puede. La jugada más difícil de refutar sin ninguna duda es rey G1, pero la idea ahora de nuevo está relacionada con este alfil de C4. El negro puede hacer C5, el caballo no se puede mover porque se perdería el alfil de C4. Básicamente el negro va a retomar en D4, con lo cual va a recuperar la pieza en la siguiente jugada, pero lo que sí se va a mantener es que al rey de las blancas le falta un peón en el enroque y que las piezas del negro siguen apuntando hacia ese rey. Así que, bueno, se hubiera cambiado básicamente el peón de G por el peón de C, pero esto es un cambio que le vendría muy bien al negro porque el rey de las blancas queda extremadamente débil después de esto. Y de hecho creo que la posición estaría casi perdida para las blancas. Como digo, caballo por G2 parecía una jugada casi ganadora. En la partida se hizo alfil C7, jugada natural, jugada que también está poniendo otra pieza más a apuntar hacia el rey, pero jugada que da un poquito más de tiempo a las blancas, para reorganizarse. La partida Firuza hizo la jugada caballo G3 y de nuevo era muy interesante caballo por G2. Es verdad que en este momento ya es menos claro que en el momento de antes. En el momento de antes sí que parecía una jugada, en mi opinión, un poco más fácil de calcular. Ahora es más bien una valoración que hay que hacer que parece difícil. Pero tras rey G2 y dama H4, para empezar no se puede defender el punto H3 por el mismo tema que antes. Puedes hacer C5 y recuperas tranquilamente. Pero ahora sí que te da tiempo a defender con alfil F1 y tras alfil por H3 rey G1. ¿Qué pasa? Incluso en esta posición parece que tras alfil por G3 vamos a llegar a una posición en la cual el negro va a tener 3 peones a cambio de la pieza, pero el rey de las blancas va a seguir estando muy débil. La partida podría haber seguido con caballo F3, alfil por F2, alfil por, dama G4, rey H1, alfil por y tras torre por y torre de 8. Una posición de este estilo en la que, como digo, me parece muy difícil de valorar, pero teniendo en cuenta la cantidad de piezas que quedan sobre el tablero, los 3 peones de las negras y sobre todo la seguridad del rey de las blancas, te pueden venir ideas con torre de 5, con caballo F4, como mínimo da mucho miedo y de hecho el módulo valora la posición como ventaja para las negras. No es tanta ventaja como previo alfil C7, pero sigue siendo muy buena ventaja. En la partida, sin embargo, Caruana decidió jugar de una manera mucho más tranquila e hizo la jugada caballo de 5 que planea directamente ganar la pareja alfiles, concretamente el alfil de casillas negras en E3, lo cual Firuza intentó evitar con la jugada alfil de 2. No tenía muchas más casillas, puesto que C1 no es la casilla a la que quiere llevar el alfil, lógicamente, porque estaría retrasando mucho el desarrollo. En este momento se tranquiliza mucho la partida y ambos empiezan a hacer jugadas de mejora de pieza. Dama de 6 de momento de Caruana, jugada que ya evita que este caballo salte a algún lado porque está siempre la idea de dama H2, rey H3, alfil por F2, alfil por, dama H4, rey H1, alfil por, y tras torre por y torre de 8. Una posición de este estilo en la que, como digo, me parece muy difícil de valorar, pero teniendo en cuenta la cantidad de piezas que quedan sobre el tablero, los 3 peones de las negras y sobre todo la seguridad del rey de las blancas, te pueden venir ideas con torre de 5, con caballo F4, con alfil C7, pero sigue siendo muy buena ventaja. En la partida, sin embargo, Caruana decidió jugar de una manera mucho más tranquila e hizo la jugada caballo de 5 que planea directamente ganar la pareja alfiles, concretamente el alfil de casillas negras en E3, lo cual Firuza intentó evitar con la jugada alfil de 2. No tenía muchas más casillas, puesto que C1 no es la casilla a la que quiere llevar el alfil, lógicamente, porque estaría retrasando mucho el desarrollo. En este momento se empieza tranquiliza
Alfil B3 por parte de Firuza se ha dado cuenta que ese alfil en C4 se está quedando en el aire en demasiadas variantes y dice, mira, lo voy a colocar ya en B3, tengo la posibilidad en algún momento, si fuera necesario, de hacer C4 y voy, como digo, mejorando poco a poco la posición. Caruana hace lo mismo, alfil D7, desarrolla una pieza, intenta traer la torre de A8 a la partida. Caballo F3 de Firuza, reagrupando, trayendo más piezas hacia el rey y torre 8 de Caruana luchando por la columna. Como digo, en este momento la partida se ha tranquilizado un poco, no hay tantos temas tácticos, simplemente es un momento ya de volver a reagrupar las piezas hasta que esos temas tácticos vuelvan a aparecer. No digo que no haya tampoco temas tácticos, una posición en la cual una jugada mala y te pueden meter cualquier truco, pero estos tíos tienen mucho cuidado y por lo tanto eso no acaba pasando. Dama C2 de Firuza, idea de dama C2, simplemente poder retomar N1 con una torre, de manera que si tomas de dama luego no te gane la columna directamente con una jugada como torre 8. Y caballo F4 por parte de Caruana. La diferencia de tener el alfil así o así es que ahora yo puedo mover libremente mi caballo y tú no estás entrando en H7 porque básicamente no tienes un alfil detrás de la dama que la apoye. Torre de 1 de Firuza, lleva la pieza al centro, empieza ya a amenazar ideas como torre por E8, seguido alfil por F4, alfil por D5, ganaría un peón por ejemplo, con lo cual Caruana tiene que hacer algo al respecto y en este caso realiza la jugada torre por E1 y tras torre por E1 dama F6. Y cuidado porque ahora sí que empieza a haber de nuevo muchos temas tácticos. Para empezar, el más sencillo es que el negro amenaza caballo por H3, ya que tras G por H3 seguiría dama por F3. ¿Cómo puedes evitar eso? Hay dos posibilidades, o defiendes el caballo de F3 o lo mueves. Defenderlo no parece fácil, una jugada como dama E4 se encontraría con ideas del estilo torre 8, que nos parecen agradables. Dama D1 parece una jugada demasiado pasiva, además que se deja la casilla de 3, con lo cual Firuza decide mover el caballo. ¿Cuál es el problema de mover el caballo? El problema de mover el caballo es que estás alejando una pieza de la defensa de tu rey y como ya he comentado hay bastantes piezas del negro que te están apuntando, con lo cual nunca es agradable alejar piezas del rey cuando te están atacando. Y por el momento Caruana, que tiene ya prácticamente todas sus piezas en el tablero, jugando la única pieza que no hace nada en la torre, decide traerla con torre de 8. No tiene sentido hacer una jugada del estilo torre 8 porque realmente el negro es el que está llevando la iniciativa y probablemente cuantas más piezas haya, más posible le va a ser buscar cualquier tipo de contrajuego táctico. Y aquí Firuza empieza a hacer maravillas, se ve que su posición, como digo, no es agradable, las piezas del blanco no terminan de estar coordinadas ni de lejos de la manera que están las del negro, es decir, mirad cómo las piezas del negro se defienden todas entre sí perfectamente, lo cual por lo general indica que suelen estar bien coordinadas, además están apuntando todas hacia el mismo sitio, como podéis ver, mientras que las del blanco está un caballo en G3 que no coordina con nada, el alfil en B3 que no puede comer en D5, la dama en C2, el alfil en D2, están más bien colocadas donde caben, sin dejarse nada un poco por poco y, como digo, mal colocadas. Firuza hace torre 4, jugada con la cual planea ya ideas del estilo caballo F5, planea meter un poco más de presión, colocar la torre de manera más activa, pero es una jugada que ya la ves y dices, aquí algo está fallando, es una jugada como mínimo antinatural, porque, bueno, con tantas piezas en el tablero, poner una torre ahí en el medio, como mínimo, ya digo yo que es raro, pero de hecho le acabó saliendo bastante bien en la partida. Parecía interesante ahora por parte de Caruana ganar un poco de espacio con la jugada C5 y tras caballo F5 por ejemplo continuar con B6 y como digo ir ganando un poquito de espacio en esta parte del tablero, luego quizás se podrá continuar con una idea tipo G6 o incluso alfil C6 y parece que la posición del negro es bastante cómoda. En la partida Caruana decidió hacer la jugada dama G6, jugada que está intentando ya poner presión en esa torre de 4, jugada que amenaza ya en algún momento ideas con C5 cuando se mueva este caballo, alfil F5, ya que no se podrá comer del DG porque habrá un mate en G2, por ejemplo, una jugada al azar, como podría ser alfil A2, tras C5, lo que digo es que no puede mover este caballo libremente porque te viene alfil F5 y si caballo por existe este mate en G2. Básicamente esa es la amenaza del negro después de dama G6 y es una posición que no es fácil de defender. Si quitas la torre ya te pueden meter también un caballo en D3, con lo cual aquí Firuza colapsa un poco y decide dar el alfil en D5. Caruana come de caballo, ya que si comes de peón, simplemente tras alfil por F4 se perdería una pieza. Caballo por D5 y caballo F5 era la idea de Firuza. De repente las piezas de Firuza empiezan a coordinarse y de hecho vais a ver cómo Caruana acaba colapsando bastante rápido. La clave de caballo F5 que no puedes comértelo, es decir, tras alfil por caballo por... aquí puedes hacer una jugada como dama H5, lo cual sería un poco triste, pero no puedes comértelo por torre 8, la descubierta, y te comen la dama de F5 en la siguiente jugada. Con lo cual, tras caballo F5 hay una amenaza
muy clara, que es torre G4. Y también está el tema de caballo E7, que cuidado, en algún momento, según la jugada que hagas, puede existir un C4 desviándote el caballo de D5 para que esa jugada caballo E7 empiece a funcionar. Así que el negro tiene que tener mucho cuidado. Caruana empieza muy bien, hace la jugada dama F6, evitando torre G4 y siguiendo con la presión en F5, torre G4 por parte de Firuza, que ha conseguido, si os fijáis, de repente coordinar todas sus piezas sobre el enroque de las negras. Y momento muy importante de la partida en el cual Caruana podría haber de hecho ganado. Y es que había una jugada aquí de las negras muy sutil que da muchísima ventaja, y es rey H8. ¿Por qué? Básicamente, también tened en cuenta que las piezas de las blancas están muy clavadas, es decir, es una coordinación un poco peor que la que tenía el negro antes, de cara a que el caballo F5 está atacado, defendido de una manera un poco rara, por una pieza que además se puede echar, la torre G4 detrás, y realmente después de la jugada de rey H8, el blanco no puede terminar de realizar bien ninguna de sus amenazas. Es decir, caballo por G7, por ejemplo, simplemente me como la torre y se acabó la partida. Torre por G7 sí que es más difícil, pero vendría caballo E7 muy precisa, golpeando sobre el defensor de la torre, y el blanco no tiene ninguna jugada para defender este caballo, no tiene ninguna jugada para mover la torre sin perder una pieza, y después de caballo E7 la partida estaría perdida para las blancas. Con lo cual ni caballo por G7 ni torre por G7 se pueden hacer. Y es que realmente a las blancas no le da tiempo a hacer una jugada de regrupamiento. No puede hacer torre G3 porque de nuevo te meten C5 y te están atacando el alfil. Tampoco se puede evitar C5. No puedes hacer una jugada del estilo B4. Te hacen A por B y después de C por B te vendría caballo por B4 y tras alfil por B4, alfil por F5. De repente hay un mate aquí brutal en la primera fila. Así que podéis ver que el negro tiene muchas ideas después de la jugada de rey H8, sobre todo basadas en C5 y que está cayendo el caballo de F5, es que realmente no se puede evitar bien. Torre H4, por ejemplo, intentando buscar una idea del tipo alfil por H6, seguiría alfil por F5 y tras caballo por F5 sería clave caballo E7, de nuevo ganando la partida. No vale alfil por H6 porque simplemente continuaríamos con dama por F5. No vale caballo por H6 porque continuaremos con dama por H4 y de nuevo la posición estaría perdida. Caruana no vio esto y hizo la jugada G6 sacrificando el peón de H6 y rey F8. De manera que el blanco ha ganado un peón y de hecho ha conseguido buena posición. Torre 4 y ahora lo que tiene que hacer el blanco es intentar reagrupar las piezas lo más rápido posible y básicamente poco a poco intentar hacer valer ese peón de más. Además que es un peón importante de cara a que es un peón que también ha dejado bastantes debilidades en las casillas negras. Caballo F4 por parte de Caruana, pequeño error, parece que la mejor jugada era C5, pero a pesar de eso la posición estaba fea. Y caballo G4, buena jugada de Firuza. Alfil por G4 de Caruana y peón por G4. Llegamos a esta posición que está ganada para las blancas, tienes un peón de más, pero todavía queda bastante pelea. Es un peón que está doblado, está en el mismo flanco que el rey, así que como digo, el módulo puede marcar más 2, pero en la partida queda mucho por jugar todavía. Rey G7 por parte de Caruana, el rey en F8 está en una casilla un poco antinatural, el G7 puede dejar paso a la torre, a la casilla H8 en algún momento, buscando algún tipo de contrajuego, y simplemente está un poco mejor que en F8. Y aquí Firuza creo que no elige la mejor manera de jugar. Parece que se podía jugar más tranquilo con una jugada del estilo caballo F3 o buscar un G3, rey G2 e ir mejorando la posición poco a poco, luego quizás un C4 alfil C3, y parece que era realmente mucha ventaja para las blancas. Firuza decidió pasar a un final directamente de torre y dama contra torre y dama, en el cual es verdad que tiene peón de más, pero parece que las negras tienen muchas más opciones de tabla. La partida ha sido con alfil por F4, liquidando directamente, y caballo F5, otra jugada de liquidación, G por F, torre por F4 y dama G5 única, ya que de otra manera simplemente Firuza iba a tomar en F5. Y realmente en esta posición todavía Firuza tiene una jugada que parece ganadora, pero es mucho más difícil, me parece, la conversión que en la otra posición. La mejor jugada era G3, cuya idea es que tras F por G4 viene dama E4 y de repente tras torre por G4, que es inevitable, las piezas del blanco se empiezan a coordinar bastante bien. En cualquier caso había todavía muchas chances de defender este final con negras, tras una jugada como dama D5, torre por G4, rey F8, dama por y torre por. Llegaríamos a este final en el cual, como digo, el negro está ganando objetivamente, de hecho el módulo marca casi más 4, pero creo que en la práctica todavía existen algunas opciones de defensa. Aunque como digo, es un peón de más limpio, un final de torre, la torre del blanco además está bastante activa y se debería acabar ganando. En la partida, sin embargo, Firuza decidió tomar directamente en F5 y el problema es que tras dama por G4 las piezas del blanco no se coordinan tan bien y de repente
el negro también empieza a tener amenazas. Además, a partir de este momento realmente Caruana encuentra prácticamente todas las mejores jugadas que podía realizar en la defensa. Torre F3 por parte de Firuza y dama H5, jugada clave. Te estaban amenazando dama G3, ahora con la dama H5 quita jugadas del rey, de manera que la torre tampoco se mueve demasiado, porque después de torre de 1 existiría mate. C4 por parte de Firuza, intentando buscar también la casilla C3 para la dama. Y torre de 4 de Caruana, que sigue activando sus piezas al máximo, también ahora con ideas del estilo torre H4, todo el rato buscando amenazas, todo el rato mejorando sus piezas. Dama C3, dama E5, centralizando la dama, evitando la columna, amenazando torre de 1, sigue dama por C3 y luego quizás un torre A1, activando más las piezas. Bueno, de hecho torre de 1 es mate, así que es una amenaza bastante seria. Torre de 3 de Firuza y C5, buena jugada de Caruana. Y es que realmente tras torre por y C por mucho que el blanco tenga un peón de más, una cosa que debéis saber es que en los finales de damas los peones pasados tienen muchísimo valor, y en este caso el único bando que tiene un peón pasado por el momento es las negras. Y como digo, obviamente el blanco sigue con una pequeña presión por el hecho de tener peón de más, pero las opciones de defensa del negro son muy altas. De hecho, una jugada como dama G3 ahora, que pasaría directamente a un final de peones con peón de más, sería perdedora. Y es que de nuevo los peones pasados en los finales de peones también valen mucho. Y tras rey F6 te van a venir aquí, este peón lo vas a dar por estos dos y este va a acabar coronando. Además, estos peones en el flanco de dama están colocados de una manera que el blanco no tiene posibilidad de hacer un pasado, por el hecho de que el DC y el DA los bloquea el peón de A. Es decir, este DB básicamente no vale nada, porque si avanzas te lo comes y con el DC no me ganas al mío DB. La partida, Firuza decide hacer torre 3 jaque, rey F8 y se comió el peón de A5. De hecho era la mejor manera de jugar que tenía, pero vais a ver que después de este momento esta tabla es prácticamente forzado y de nuevo Caruana encuentra todas las jugadas una detrás de otra. Torre de 1, rey H2 única, dama H5, torre H3 única, dama E5, G3 única para evitar el perpetuo, y jugada muy precisa ahora y quizás la que se le escapó a Caruana, dama F5, jugada que no es nada fácil, como digo, porque estás dejando básicamente que tras dama 8 te coman todos los peones. De hecho, dama 8 es única porque una jugada como rey G2 para defender el peón de F2, que es la otra que existe, tras dama E4, si rey H2 te vendría torre de H1 mate, y si una jugada como F3 te vendría dama E2 mate. Con lo cual la partida, Firuza decide hacer dama 8, rey E7, jugada muy importante, no puedes irte a G7 ya que tras dama H8 y dama H6 sería mate, dama por B7 y la clave es torre de 7 de Caruana. Si os fijáis, el blanco tiene 3 peones de más, pero mirad la actividad de unas piezas y las del otro. Sobre todo la torre H3 ahora mismo no aporta nada, está bloqueada por su propio peón de G3 y la columna H no hace nada, y sobre todo es que te amenazan dama por F2 a la siguiente, y básicamente la partida está acabada ya en tabla. La dama no se puede quitar de demasiados lados. Si se va a G2 simplemente continúa torre de 2 y el peón no se puede defender, ya que una jugada como rey G1, bueno, como mínimo puedo repetir con una jugada como torre de 1. También tengo la posibilidad de dama de 1. Cuidado que al final te acaba ganando, pero bueno, parece que simplemente es tabla. Firuza intentó ganar todavía con una maravilla aquí, que es realizar dama H1, ya que tras la jugada torre de 2 ahora existiría dama E1 jaque. Esto fuerza a las negras a comer en F2. El problema es que tras dama G2, ahora muy precisa de Caruana, torre de 2, pasando directamente a un final de torres, en el cual es verdad que el blanco tiene peón de más, pero en este caso la torre del negro está demasiado activa, el rey de las blancas no, y el negro simplemente va a llegar a comerse los peones del blanco a tiempo. Dama por F2, torre por, rey G1. Si os fijáis, el rey ahora además se va a quedar clavado en la primera fila, clavado no, cortado, perdón. Torre por B2, se amenaza directamente torre B4, torre H5 por parte de Firuza, torre A2, torre por C5, torre por A4, y llegamos a un final que, como digo, simplemente es tabla. Si el final todavía la torre del blanco estuviera por detrás del peón, creo que con una torre en C2 existiría bastantes opciones de ganarlo, aunque quizás acabe siendo tabla de todas maneras, pero creo que debería ganarse. Pero con la torre por delante directamente no se puede. De hecho, te amenazan rey de 6, sigue rey de 7 y darte perpetuo a la torre con el rey. O cae el peón de C, cosa que no puede evitar el blanco. Rey G2, rey de 6, torre de 5, rey de 6, torre de 4, rey de 5, torre F4, F5, y simplemente el rey de las blancas no puede acercarse. Si te acercas te doy jaque, te como el de G3, y básicamente o acercas el rey o no ganas, y si no acercas el rey, cosa que no puede pasar, pues básicamente la partida es tabla. De hecho, tras rey H3 y torre A3, la partida acabó directamente en tabla. La torre del negro se va a colocar en C3, de donde ataca las dos debilidades.
evita que el peón de C avance, la torre de F4 no se puede mover porque cae de C4, el rey no se puede mover porque cae de G3 y básicamente la partida está blas. Partida que ha podido pasar absolutamente de todo, partida con muchos errores para ambos bandos, donde Caruana ha estado ganado, donde Firouz ha estado ganado y donde al final realmente Caruana ha empezado a encontrar todas las buenas para aguantar la partida y ha conseguido aguantarla. Espero que hayáis disfrutado la partida, espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta pronto.